Tengo un problemita aquí para poder compartir la hojita de Word. No sé por qué no me deja. No me deja poderles compartir. Vamos a ver. No sé por qué no puedo. Vamos a ver si lo puedo hacer desde acá. No. No, fíjense que no sé por qué no puedo compartir. Es que, ay, no sé qué pasó acá. Bueno, entonces, si ustedes gustan, si ustedes tienen su hojita donde llevan la anotación, si quieren, mejor lo platicamos y ustedes lo van anotando porque sí se me está complicando un poquito poder compartirles el día de hoy en la hoja de Word. No sé por qué no me quiere dejar compartirlo. Bueno, entonces solo la semana pasada tratamos el tema de la rectificación en el asiento de partidas en el registro civil, ¿verdad? Rectificación en el asiento de partidas en el registro civil. Vimos que el fundamento de esos asuntos de jurisdicción voluntaria del artículo 21 y 23 del decreto 54-77 y el artículo 434 del Código Procesal Civil y Mercantil. Establecimos que llevaba dos audiencias dentro de la tramitación de asunto de jurisdicción voluntaria y una era al registrador civil del Registro Nacional de las Personas y con la opinión favorable del registrador civil del Registro Nacional de las Personas, íbamos a emitir o a solicitar la opinión favorable también de la Procuraduría General de la Nación. Entonces vimos que era de los asuntos de jurisdicción voluntaria que tenía otro cambio importante dentro de su tramitación, que este debía contar con dos opiniones favorables para que usted como notario pueda al final de la tramitación emitir o dictar su resolución final o auto final como lo habíamos platicado. Y pues también pudimos determinar de que no se debían de publicar ni publicaciones ni edicto, ¿verdad? No debíamos redactar un edicto ni hacer ningún tipo de publicación. Entonces espero que hayan podido tomar nota o que hayan tomado nota la semana pasada y si no, pues para el próximo fin de semana yo considero que tal vez ya voy a poder, no sé qué pasó. Mira, muy bien, empecé con fallas técnicas otra vez. Entonces, si tomaron nota, ahorita lograron tomar nota un poco, pues está bien. Y si no, el próximo domingo yo considero que ya voy a solucionar ese problema y pues ya vemos los dos asuntos, ¿verdad? Lo que vamos a tratar esta semana, el día de hoy, más lo de la semana pasada, si no lograron tomar nota de la mejor manera. Entonces, voy a tomar la asistencia. Ok. Y iniciamos compartiendo las diapositivas. Igual vamos a trabajar de la misma manera, vamos a compartir diapositivas, de ahí vamos a ir les voy a compartir una ley y luego ya vamos a otro documento que les traigo.
Entonces, pues en nuestro curso Derecho Notarial 4, el código FG 143, es nuestra semana número 15 y el tema que vamos a tratar el día de hoy es referente al patrimonio familiar, ¿verdad? Es otro asunto de jurisdicción voluntaria que se tramita a través de las diligencias de nosotros los notarios y la semana pasada les indiqué que si podían tener su ley de parcelamientos humanos, porque íbamos a ver unas situaciones ahí que tienen que ver también en cuanto al plazo de la constitución de un patrimonio familiar. Pero pues vamos a iniciar primero hablando un poquito de la doctrina, ¿verdad? De alguna definición de lo que es en sí el patrimonio familiar. El patrimonio familiar lo vamos a establecer doctrinariamente como aquel régimen jurídico, económico autorizado por la ley, mediante el cual se somete cierto tipo de bienes, pueden ser bienes muebles y bienes inmuebles, que pertenecen a un miembro de un grupo familiar, el cual va a ser sometido por un tiempo, el cual debe de cumplir con un precio y va a ser sometido a una limitación de disponibilidad del bien, otorgándole un estatus a ese bien que tiene esa limitación de indivisible, de inalienable, de inembargable y que no puede gravarse. Y el efecto es asegurar a la familia o a un núcleo familiar una estabilidad y brindarle condiciones protectoras que sean favorables para el desarrollo de la familia. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto es más o menos como que para que tomemos una idea general de qué es un patrimonio familiar. Es aquel régimen que está autorizado en ley. Por ahí vamos a partir, que tiene que estar autorizado en ley para cierto tipo de bienes. Pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, pero como característica, ese bien debe de pertenecer a un grupo familiar o a uno de sus miembros para que por un tiempo que establece la ley, que lo vamos a ver, que por un plazo, por un monto máximo, ¿verdad? Tiene que tener un monto ese bien inmueble y no debe de pasar de esa cantidad, va a ser destinado a tener una limitación de disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el dueño de ese bien inmueble por ese periodo de tiempo no va a poder disponer del bien. ¿Cuál es el fin? Asegurar la protección de la familia, ¿verdad? Que tengan un donde vivir, lo vamos a ver de esa manera. Esa es más o menos una definición doctrinaria para que nosotros vayamos haciendo la idea, pero vamos a ver, vamos a estudiar un poco también qué nos establece o cuál es la definición del maestro Alfonso Brañas en cuanto al concepto de qué es un patrimonio familiar. Para el maestro Brañas, el patrimonio familiar, dice, es el resultante de la afectación que una o más personas hacen de determinados bienes, en la forma y cuantía previstas por la ley, con el objeto de asegurar un mínimo de garantía para la subsistencia de la familia. Vamos otra vez, entonces, el fin primordial de constituir un patrimonio familiar es garantizar la subsistencia de una familia. Va a recaer sobre bienes muebles o bienes inmuebles. De preferencia, normalmente son bienes inmuebles, porque lo que vamos a buscar es el dónde residan, ¿verdad? Tiene que llevarse esa autorización a través de una forma, debe de tener una cuantía, debe de tener un plazo, que es lo que vamos a aprender también el día de hoy. El patrimonio familiar para ustedes tal vez no es un tema tan desconocido, porque esto normalmente lo estudiamos en Civil 2, Civil 1, Civil 2. Entonces, pues solo vamos a recordar qué es ese patrimonio familiar. Lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo se hace el diligenciamiento para que ese grupo familiar o ese miembro de ese grupo familiar pueda constituir o pueda crear ese patrimonio familiar para esa garantía de subsistencia de su familia. El Código Civil nos da una definición que es la que también ustedes deben aprender. Si usted ya tiene subrayado o resaltado su Código Civil en el artículo 352, pues ahí vamos a encontrar el mejor concepto
de lo legal, de lo que es el patrimonio familiar, y el cual establece, es la institución, lo toma como una institución, al igual que el matrimonio. Recuerdan que también el matrimonio, en la definición legal que nos da el matrimonio, nos establece que el matrimonio es la constitución, igual que el patrimonio familiar es una institución del derecho de civil, jurídica y social, por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Entonces nosotros vamos a tomar ese artículo 352 como nuestra definición legal de lo que es el patrimonio familiar. Entonces, si usted no tiene subrayado todavía su código en ese artículo 352, pues es buen momento que usted le coloque ahí como epígrafe, podría ser, pues esa es la definición o el concepto de lo que es el patrimonio familiar. Así lo aprendieron ustedes en Derecho Civil y así lo vamos a seguir aprendiendo en el transcurso del día de hoy. Hay elementos. ¿Qué elementos debemos nosotros observar para poder constituir a través de la tramitación de un asunto de jurisdicción voluntaria notarial de constitución de patrimonio familiar? Algunos elementos. Entre ellos, vamos primero a establecer los bienes sobre los cuales se puede constituir un patrimonio familiar, porque la ley es muy clara, la ley nos da un listado de bienes que van a poder constituirse o van a poder ser utilizados para constituir un patrimonio familiar. Y los vamos a encontrar regulados en el artículo 353 de nuestro Código Civil, que es el siguiente artículo. Dice, bienes sobre los cuales puede constituirse. Primero, las casas de habitación o parcelas cultivables, establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Pueden constituir el patrimonio de familia, siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este capítulo. Regula el 353. Entonces, casas de habitación, pueden ser predios o parcelas cultivables, o sea, quiere decir que la familia esté dedicándose a los cultivos dentro de esa parcela en ese predio que pertenezca a su familia, las casas de habitación, pues donde normalmente tienen su domicilio, establecimientos comerciales o industriales, o sea, podemos hablar de una empresa como un comerciante individual, de una empresa individual o de una sociedad también, pero que el objeto de explotación, que sean objeto de explotación de un grupo familiar, que la sociedad pertenezca al grupo, a los miembros de la familia o a uno de los miembros de la familia, en el caso de ser pues empresas individuales, ¿verdad? Pero también tiene que exceder, no tiene que exceder de un valor, establece el artículo 353. Y el valor lo vamos a encontrar en el artículo 355. ¿Cuál es el monto máximo por el cual puede constituirse un patrimonio familiar? Y vamos para allá. Vamos al artículo 355. Bueno, entonces en el 354, si ustedes le pueden, si no tienen su epígrafe o no está resaltado, el 353, perdón, pues pueden colocarle bienes sobre los cuales puede constituirse el patrimonio familiar. Casas de habitación, parcelas cultivables, establecimientos comerciales e establecimientos industriales. ¿Y que el objeto de ese establecimiento comercial o industrial sea de explotación familiar, ¿verdad? Entonces ya llevamos cuáles son los bienes sobre los cuales nosotros como notarios sabemos que una familia puede constituir un patrimonio familiar. ¿Cuál es el valor ahora de esa casa, de esa parcela, de ese establecimiento? Vamos a ir al artículo 355, el cual regula, no puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100,000 quetzales en el momento de su constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se va a constituir un patrimonio familiar sobre una casa de habitación, ese precio que esa casa de habitación debe de tener no puede exceder de los 100,000 quetzales. ¿Cómo vamos a determinar eso? Pues a través al momento de constituir el patrimonio familiar, a través de un avalúo comercial, siempre por un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
Si la casa de habitación excede de los 100,000 quetzales, no podemos constituir un patrimonio familiar sobre dicho bien, porque la ley es bien clara en el artículo 355 que no puede pasar de ese valor de 100,000 quetzales. Vamos al segundo párrafo del 355. Cuando el valor de los bienes afectados haya sido inferior a dicha suma, podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose la ampliación al mismo procedimiento que para su constitución. ¿Qué quiere decir? Que si esa casa de habitación, al momento de ser valuada por un valuador autorizado, ¿verdad? Por al efectuarse el avalúo comercial, no excede de los 100,000 quetzales, sino que puede ser que el avalúo se dio por 80,000 quetzales. Entonces todavía estamos dentro del rango porque no ha sobrepasado los 100,000 quetzales. Entonces, la casa de habitación fue hecha, valuada comercialmente en 80,000 quetzales. Tenemos una parcela cultivable y fue valorada en 15,000 quetzales. Entonces, las dos, tanto la casa de habitación como la parcela, conjuntamente pueden constituir patrimonio familiar porque no va a exceder de los 100,000 quetzales. Pero si la casa de habitación estuviera valorada en 95,000 quetzales y la parcela en 20,000, pues ahí nos vamos a pasar del monto de los 100,000 quetzales. Por lo tanto, únicamente la casa de habitación podría constituir patrimonio familiar. Pero podría ser que también la casa de habitación esté en 25,000 en el avalúo comercial, la parcela esté en otros 25,000 y se tenga una empresa individual y que su valor comercial sea de 50,000 quetzales. Entonces, con las tres, casa de habitación, parcela cultivable y la empresa mercantil, van a dar la suma de 100,000 quetzales. Podemos constituir sobre los tres elementos patrimonio familiar. Lo que no debemos es exceder de esos 100,000 quetzales que nos regula la ley. Puede ser menos, perfectamente, la ley no lo permite, pero no podemos constituir un patrimonio familiar que exceda de los 100,000 quetzales que nos establece el artículo 355. Entonces, es otro elemento muy importante que debemos de tomar en cuenta. Entonces, recordemos, se va a constituir sobre casas de habitación, sobre parcelas cultivables, sobre establecimientos comerciales e industriales, pero el requisito para estos establecimientos es que sean objeto de explotación familiar. ¿En qué monto? No debe de sobrepasar o no debe de exceder de 100,000 quetzales cualquiera de los bienes inmuebles que nos establece el artículo 353. Limitación en el número de patrimonios familiares por familia. Quiere decir, vamos a ir a la lectura del artículo 354. Dice, solo puede fundarse un patrimonio para cada familia. Quiere decir que pueden tener, lo puede constituir el padre. Lo vamos a poner así. El padre es el que va a constituir el patrimonio familiar sobre una casa de habitación que su valor es de 100,000 quetzales, se va a constituir, pero la madre tiene otra propiedad y también la quiere constituir como patrimonio familiar. La ley no nos lo permite porque solo es un patrimonio familiar por cada familia. Solo puede constituirse o fundarse uno por cada familia. No, la ley no permite que sean más de uno. Dice, dice, solo pueden fundarse un patrimonio por cada familia, puede ser por el padre, por la madre, sobre sus propios bienes o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir? Que aquí no importa si están casados, unidos de hecho, legalmente, o solo están unidos, o solo conviven, o no importa, porque puede constituirse sobre el bien solamente del padre de menores, de la madre de menores o sobre el bien que forme parte de esa masa conyugal, ¿verdad? De sus bienes del patrimonio conyugal. También puede hacerse. Y también puede crearse a través de un tercero. Quiere decir que un tercero puede ser un abuelo, puede constituir un patrimonio familiar, ¿verdad? A título de donación o legado. O sea, que lo va a constituir a través de un testamento o de una donación por causa de muerte. También puede constituirse ahí un patrimonio familiar y que no precisamente tiene que ser
del grupo familiar que conviva, ¿verdad? Ni de padre ni de madre, sino que puede ser un tercero, puede ser un abuelo el que constituye un patrimonio familiar a favor de determinada persona, pero lo tiene que ser a través de una donación o a título de legado, ¿verdad? En un testamento. Bueno, entonces solamente repetimos, podemos fundar un patrimonio familiar por cada familia. Vamos a ver ahora las características que tienen que tener nuestro patrimonio familiar. Al momento de constituir el patrimonio familiar, este bien inmueble va a adquirir ciertas características, también reguladas en el artículo 356. Si usted no tiene subrayado todavía su código, ¿verdad? Por algún motivo, pues en el artículo 356 puede usted colocarle características del patrimonio familiar, que es lo que al momento de ya estar constituido, ese bien inmueble va a adquirir, que es indivisible, quiere decir que no va a ser objeto de proindivisión, ¿verdad? Recordemos que la ley no permite que estén en copropiedad, sino que cuando uno de los comuneros decide retirarse, pues la copropiedad se puede disolver. Acá, al momento de estar en un patrimonio familiar, un bien inmueble que sea de copropietarios, no se puede dividir, sino hasta el momento en que culmine ese patrimonio familiar. Es indivisible, adquiere esa característica en ese momento. Es inalienable, que quiere decir que no puede ser ni vendido ni donado, no puede ser objeto de transferencia. También es inembargable, quiere decir que a través de un juicio donde haya un acreedor, este acreedor no puede pretender un gravamen sobre este bien inmueble, ¿verdad? Un embargo en este caso, porque está constituido como patrimonio familiar y la ley le da esa protección a ese bien inmueble. No puede ser embargable dentro de un juicio de acreedores, ¿verdad? Pero aquí también al momento de tramitar este asunto, pues también se van observando varias cosas a modo de que las personas no vayan a querer constituir un patrimonio familiar para poder evadir una obligación con acreedores que tengan antes de la constitución de patrimonio familiar. Leamos el artículo 356. Dice, los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, la primera característica, inalienables, segunda característica, inembargables, y no podrán estar grabados ni grabarse, o sea que no tienen que estar hipotecados en el momento de constituir el patrimonio familiar, ni pueden hipotecarse cuando ya está constituido el patrimonio familiar. La ley no permite hacerlo, así es un candado prácticamente que el 356 del Código Civil estableció para el patrimonio familiar, salvo el caso de servidumbre. Servidumbre sí se puede constituir porque eso va a ayudar en el caso de servidumbre de paso, va a ayudar a las personas a poderse trasladar dentro de la propiedad, ¿verdad? O no violentarle el derecho a alguien que no tenga salida por otro predio más que por el que se constituye el patrimonio familiar. Entonces, en ese caso, la servidumbre sí se puede constituir sobre un bien inmueble que tenga ya constituido patrimonio familiar. Es lo único que se puede hacer. De ahí no podemos, si está en copropiedad, no podemos hacer una división de la cosa común, no podemos venderlo, no podemos donarlo, no puede ser objeto de un embargo, no puede ser objeto de una hipoteca, ni antes ni después. Si al momento de querer constituir el patrimonio familiar, el bien inmueble se encuentra ya con una hipoteca, no lo podemos realizar. Y al momento de estar constituido ya el patrimonio familiar, no se puede hipotecar. Entonces son ciertas características que adquiere ese bien inmueble al estar constituido sobre él, o que pese sobre él esa limitación de patrimonio familiar. Entonces es el 356 el que nos da ese fundamento. El artículo 357 nos establece que no podemos constituir un patrimonio familiar en fraude de acreedores, era lo que hablábamos. Dice, y el cual regula el artículo 357. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación
y gravamen. ¿Cómo vamos a nosotros a saber como notarios cuando un bien está libre de anotación, de gravamen? Pues lo vamos a saber a través de una certificación del bien inmueble, ¿verdad? Objeto de la constitución de patrimonio familiar, extendida por el Registro General de la Propiedad o el segundo registro de la propiedad. Reciente, ¿verdad? Acuérdense que toda certificación, su plazo de vigencia no es mayor de 6 meses. Entonces tenemos que, ese es nuestro primer medio de prueba y al momento de iniciar nuestro trámite de jurisdicción voluntaria de constitución de patrimonio familiar. Entonces, a través de esa certificación emitida por el registro de la propiedad, nosotros vamos a saber como notarios, vamos a poder determinar que está libre de anotaciones y libre de gravámenes. Dice, y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial será publicada. Aquí empieza el primer edicto, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver dentro del proceso. Para que llegue a conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. Entonces, pueden ver que acá, en la Constitución de Patrimonio Familiar, es el segundo trámite que nosotros podemos observar que establece que se debe de publicar un edicto para el interés de un tercero. Se debe de hacer público por el interés de ese tercero en oponerse. Entonces, el 357 nos da ese derecho a oposición que tienen los acreedores en ese momento. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ir al artículo 358, que es otro de los elementos, la obligación de los beneficiarios. Los beneficiarios de la constitución de patrimonio familiar, ¿quiénes van a ser? En este caso, pues, si son cónyuges, ambos cónyuges, y todos los hijos menores de edad o mayores de edad, ¿verdad? Todos los hijos que convivan o que vivan dentro de esa casa de habitación o de esa parcela, o que tengan derecho a esa parcela cultivable, van a, tienen que habitar, en este caso, cualquiera de las dos, para poder, es una de las obligaciones que da el patrimonio familiar. Vamos a dar lectura al artículo 358. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados, es una obligación, a habitar la casa de habitación o a explotar personalmente el predio agrícola o la industria o negocio establecido. ¿Qué quiere decir? Que si van a constituir patrimonio familiar sobre una propiedad, deben de residir en ella. Si van a constituir patrimonio familiar sobre una parcela, deben cultivarla, ¿verdad? No pueden constituir patrimonio familiar sobre una parcela y dársela a alguien más para que éste pues la cultive o le obtenga sus frutos. No se puede, la ley lo prohíbe. También en el caso de la industria del negocio, la misma familia se debe de hacer cargo de explotar esa industria o ese comercio sobre el cual se constituyó patrimonio familiar, salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados. Esto ya es en la vía judicial, ¿verdad? Es uno de los requisitos. Bueno, hablamos también quiénes pueden ser los fundadores, en este caso, quiénes pueden ser los solicitantes o quiénes pueden ser los otorgantes en el asunto de jurisdicción voluntaria, quiénes pueden ser los requirentes. El padre, la madre sobre sus bienes, ¿verdad? El marido y la mujer sobre bienes comunes del matrimonio, y se le puede también constituir a título de donación o a título de legado. Cuando hablamos de legado, sabemos que va a través de un testamento. Ese es el instrumento idóneo para poder constituir patrimonio familiar a través de un legado. Veamos. Hablemos ahora, vamos a ver todos los elementos o cada situación especial de patrimonio familiar. Como les digo, esto ustedes lo aprendieron en derecho civil, es más que todo un recordatorio nada más para que al momento de empezar a ver ya nuestro trámite, que es lo que lleva este asunto de jurisdicción voluntaria, podamos tener claras todas las situaciones, el por qué es que lo estamos haciendo y en cuanto a plazo, en cuanto a dinero y todo lo que tiene que llevar todos nuestras actas notariales al momento de diligenciar este asunto. Hablábamos al inicio cuando vimos la definición más o menos doctrinaria de lo que era el patrimonio familiar, que era un régimen jurídico económico que autorizaba la ley, que ley en este caso pues es el Código Civil, es el que autoriza esta constitución, ¿verdad? Por el cual durante cierto tiempo los bienes, quiere decir que no va a ser
a perpetuidad ese patrimonio familiar, sino la misma ley nos va a dar ese plazo para que podamos constituir o por lo menos esté a salvo la familia con ese bien sobre el cual se va a constituir el patrimonio familiar. Entonces, en este caso podría darse, si hay menores hijos, va a durar ese patrimonio familiar todo el tiempo en que ese último hijo menor de edad, que es parte de la familia, alcance la mayoría de edad. Puede ser que el menor de los hijos, ¿verdad? Tenga 5 años en este momento, entonces hasta que cumpla este menor de 5 años la mayoría de edad, o sea, los 18 años, hasta ahí va a durar el, el patrimonio familiar. ¿Qué quiere decir? Entonces que va a estar constituido por 13 años. Puede ser que el menor de los hijos sea un bebé de meses. Entonces esa duración del patrimonio familiar va a ser de 18 años. Pero la misma ley establece que en ningún caso puede constituirse un patrimonio familiar por un plazo que sea menor de 10 años, ¿verdad? Entonces no podemos hacer un patrimonio familiar si el menor de nuestros hijos tiene 15 años. No podemos constituir un patrimonio familiar solo por 3 años. No se puede realizar porque es una prohibición que tiene la ley. Es de 10 años en adelante, por lo cual se puede constituir este patrimonio familiar. Primero, entonces, como lo primero, o como la primera regla que ellos ponen, es que dure el tiempo que el menor de los miembros de la familia sea menor de edad o alcance la mayoría de edad, pero que esto no puede constituirse o no puede hacerse por un plazo menor de 10 años. Entonces, si el menor de los hijos tiene 17 años, no podríamos constituir un patrimonio familiar por el asunto de jurisdicción voluntaria. Se puede constituir patrimonio familiar con otra excepción que vamos a ver más adelante. Entonces, que nos quede claro, se va a constituir para cuando el menor de los miembros del grupo de la familia cumpla la mayoría de edad, o sea, cumpla 18 años. Prohibición que no puede constituirse por menos de 10 años. Puede constituirse de 10 años en adelante. ¿Cuál es el monto máximo, verdad, sobre que tiene que tener el valor los bienes? Pues ya lo establecimos, que es de 100,000 quetzales al momento de que se constituye. Si posterior a la constitución del patrimonio familiar el bien inmueble tiene mejoras, ahí ya no tenemos problema. Porque al momento de la constitución, la ley establece que al momento de constituir ese patrimonio familiar, ese bien inmueble sí valía no más de 100,000 quetzales. Puede ya obtener un valor después, ¿verdad? De mejoras de 500,000 de quetzales, pero no hay ningún problema, sino que es al momento de la constitución que no se debe de sobrepasar de esos 100,000 quetzales ese avalúo que se debe realizar. Establecimos también que este bien inmueble, al momento de ya estar constituido como patrimonio familiar, se vuelve un bien inembargable, un bien inalienable, un bien indivisible, un bien que no puede gravarse y no puede estar grabado, ¿verdad? La excepción solo se puede constituir sobre este bien que está sobre el patrimonio familiar, servidumbres, ¿verdad? Tiene que estar libre de anotaciones, tiene que estar libre de gravámenes para que se pueda constituir y así debe de permanecer durante el tiempo que dure el patrimonio familiar. Y normalmente al momento de ya estar inscrita la constitución de patrimonio familiar en el registro de la propiedad, pues automáticamente el registro de propiedad, todo documento que ingresa a sus oficinas para hacer cualquiera de, ya sea venta, donación, hipotecar, normalmente lo suspenden. Lo suspenden porque ellos saben que está este candado que puso el Código Civil para estos bienes inmuebles que constituyen patrimonio familiar. Entonces, normalmente, pues no se puede hacer. El problema sería para quien compró esa propiedad con un patrimonio familiar, porque si ya reside ahí y ya entregó el dinero, pero ese es asunto de notariado 3, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Aquí vamos a ver únicamente la constitución, cómo vamos a constituir ese patrimonio familiar. Vamos a ver. Obligaciones, ya vimos, ¿verdad? Que la obligación de todos los beneficiarios del patrimonio familiar es que deben habitar la casa de habitación, deben explotar, personalmente el predio agrícola, deben de explotar personalmente esa industria o ese negocio o ese comercio, ¿verdad? Salvo que un juez apruebe diferente asunto, ¿verdad? Puede ser por una cosa de utilidad y necesidad que ya vimos, pero
pero se puede realizar, pero el juez, en este caso sí, únicamente un juez es el que puede decidir que los beneficiarios de un patrimonio familiar pues dejen de cumplir con esta obligación de habitar la casa, de explotar el predio, la industria o el negocio. También recordemos que hay tipos de patrimonio familiar. Estos tipos hay patrimonio familiar voluntario, ¿verdad? Que es el que nosotros vamos a estudiar el día de hoy a través del asunto de jurisdicción voluntaria, pero vamos a hacer un recorrido por estos tipos de patrimonio familiar para que vayamos nosotros recordando estas diferencias, porque ustedes también ya lo estudiaron en civil 12, recuerdo yo que es civil 2. Bueno, veamos, tipos de patrimonio familiar. Patrimonio familiar voluntario, ¿verdad? Es el más frecuente, es el que vamos a utilizar nosotros en nuestro asunto de jurisdicción voluntaria notarial, en el cual éste se constituye libremente, ¿verdad? Por disposición de los miembros de la familia. Deciden ellos constituir un patrimonio familiar para salvaguardar ese bien mueble y así deciden hacerlo, entonces es un patrimonio familiar voluntario que lo vamos a encontrar regulado en el artículo 352 de nuestro Código Civil. Si usted gusta tomar la anotación, si no lo tiene, ¿verdad? Si usted fue muy diligente en Civil 3 y usted hizo su anotación y tiene su código al día, pues lo va a tener. Y si no, en el artículo 352 usted puede colocarle como epígrafe, como una anotación, que es este patrimonio familiar voluntario, pues aquí lo encontramos regulado en el 352, ¿verdad? Que es aquella institución jurídica social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Es voluntariamente que las personas van a acudir ante notario para poder constituir un patrimonio familiar a través de jurisdicción voluntaria. Está el patrimonio familiar forzoso, la misma palabra nos da, ¿verdad? Es a la fuerza que se está constituyendo, también tiene su fundamento, podemos encontrar fundamento en el artículo 360 y que normalmente la ley para poder constituir un patrimonio familiar forzoso, que es a través de la vía judicial, va a establecer únicamente o se va a poder realizar a través de dos casos o dos situaciones. ¿Verdad? Que nos regula el artículo 360. Entonces, si usted quiere hacer la anotación y si no la tiene, en el artículo 360, que ese es el patrimonio familiar forzoso, el artículo 360 regula cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes. ¿Por qué es la primera? Por mala administración o porque éste los esté dilapidando, o sea, que se los esté administrando mal, que los esté vendiendo y los esté utilizando para hábitos de juego, para consumir bebidas alcohólicas, para tomar estupefacientes. Entonces ahí está dilapidando los bienes de la persona que tiene derecho a recibir alimentos y por lo tanto la ley o un juez aquí forzosamente lo va a obligar a que constituya patrimonio familiar para dar ese beneficio o ese cuidado a los miembros de la familia. Entonces, los acreedores alimentistas, en este caso, solo los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Entonces, aquí es donde se da el patrimonio familiar forzoso. En dos casos, el titular de los bienes o el dueño del bien lo administra mal o está dilapidando los bienes. ¿Quién es el único que puede solicitar a la vía judicial esa constitución del patrimonio familiar? Es un acreedor alimentista, o sea, que quiere decir que un menor de edad, a través del otro padre, quien ejerce la patria potestad y la representación legal, puede pedir la constitución de un patrimonio familiar forzoso porque el otro padre pues está administrando mal los bienes que tiene y que no los está utilizando para dar esa protección a ese menor de los alimentos o está dilapidando los bienes. En este caso, se da el patrimonio familiar forzoso. Hablemos ahora sobre el patrimonio familiar legal. Vamos a ir al artículo 361, ¿verdad? Este patrimonio familiar legal lo vamos a ver un poquito al cierre de nuestro tema de hoy, porque este es un caso especial que sí se da en la práctica, pero esa constitución de patrimonio familiar lo constituye un tercero. Este tercero es el Estado.
Voy a entrar un poquito ahí nada más. Ustedes han oído la institución esta de Udevipo, de que antes era el Bambi, ¿verdad? Udevipo, ellos constituyen patrimonio familiar legal. Está también, hay otra institución. FOWABI también ayuda. El FOPABI también, ellos constituyen patrimonio familiar. Fondo de tierra, cuando son bienes del Estado también, porque ellos tienen, cada una de esas instituciones tiene a cargo diferentes sectores de bienes inmuebles, de tierra, por decirlo así, y que son adjudicados a diferentes grupos familiares. Entonces, todas estas instituciones que adjudican a grupo familiar un bien inmueble, ellos constituyen patrimonio familiar legal porque intervienen a través del Estado. Y el fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 361, y el cual establece, para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad, previo a los trámites que fije el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darse a cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esta calificación legal para su constitución y registro. Ellos no necesitan llevar a cabo un asunto de jurisdicción voluntaria ni necesitan hacerlo por la vía judicial, sino que la misma ley les autoriza que si van a adjudicarlo a una persona, se va a adjudicar en nombre del Estado, constituyendo esa protección a esa familia con esa propiedad. En los demás casos, o sea, en lo demás, este patrimonio familiar se regulará de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, en todo lo que sea aplicable. Entonces, ahí es donde vamos a aplicar o vamos a fundamentar el patrimonio familiar legal, que es el que constituye el Estado cuando adjudica bienes de su propiedad a grupos familiares. Normalmente el Estado solo constituye o adjudica bienes a grupos familiares, a una familia completa, para que tengan esa protección en este momento. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo quiero ver si... Bueno, vamos a hablar de quién administra, porque en todo este asunto de jurisdicción voluntaria tiene que haber un responsable de esos bienes inmuebles. Es un administrador de ese bien inmueble. Lo vamos a encontrar regulado en el artículo 362 de nuestro Código Civil, el cual regula: el representante legal de la familia será el administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que al patrimonio se refiere. Cuando hablamos al representante legal de la familia, recordemos que en el artículo 109 del Código Civil, siempre en el articulado que tiene que ver con el matrimonio, hay uno de los derechos principales y fundamentales que nosotros como notarios al momento de celebrar un matrimonio debemos de hacer de conocimiento de la persona que está contrayendo matrimonio civil ante nuestros oficios notariales, es el derecho de la representación conyugal. Y la representación conyugal lo regula el artículo 109, en el cual ambos cónyuges ejercen la representación familiar, no solamente el esposo o no solamente la esposa, sino que ambos. Entonces quiere decir que la representación legal en el patrimonio familiar va a estar a cargo tanto del cónyuge varón como de la cónyuge mujer, de los dos. No es solamente el varón, no es solamente la mujer, sino que los dos van a ejercer esa representación legal dentro del patrimonio familiar. Entonces, también si gustan hacer la anotación en el artículo 362, donde regula la representación legal de la familia, y hace referencia al artículo 109, donde habla de la representación conyugal, recordemos este 109, de repente ustedes no han estado estudiando otras cosas y ya se nos olvidó. Y se los recuerdo que eso es cuando ustedes vayan a celebrar matrimonios civiles. Esto es uno de los artículos que ustedes deben de explicarles de la mejor manera a ese par de personas que toman una decisión importante ese día.
es de la representación conyugal. Y vamos a leer el artículo 109, representación conyugal. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo, fijarán el lugar de su residencia y se arreglará todo lo relativo a la educación, establecimiento de los hijos y a la economía familiar. Ahí es donde entra lo del patrimonio familiar, ¿verdad? Entonces, pueden ustedes hacer la referencia en el artículo 362 del artículo 109 para que ustedes se puedan recordar cuando lleguen a la administración del patrimonio familiar, ¿verdad? Que eso también se lo deben de explicar ustedes a las personas que vayan a constituir un patrimonio familiar, porque muchas veces pues lo desconocen. Entonces, ya por si se pudieron dar cuenta, el patrimonio familiar tiene un poquito más de articulado en el Código Civil. Está un poquito más regulado, más estructurado, como es el patrimonio familiar, se quedó más protegido a diferencia de los otros asuntos de jurisdicción voluntaria que hemos visto, que tendrá 1 o 2 artículos que regulan ciertas situaciones. No, el patrimonio familiar está muy bien estructurado en nuestro Código Civil. Vamos a cuerpos legales que regulan la constitución del patrimonio familiar. Bueno, ya vimos del artículo 352 al artículo 368 del Código Civil, son casi que 18 artículos, está más estructurado, ¿verdad? Porque nos dice sobre qué bienes, quiénes lo pueden constituir, cuál es el monto de esa constitución, cuál es el plazo máximo o cuál es el plazo mínimo, quienes ejercen la administración, cuándo se da, cuándo es voluntario, cuándo es forzoso, cuándo es legal, cuándo es el Estado el que constituye patrimonio familiar. Y nos va a dar, todavía nos falta ver un par de artículos para terminar de ver esa introducción o de recordar patrimonio familiar. La Constitución la vamos a encontrar regulada del artículo 444 al 446 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí sí son poquitos artículos. El artículo 24 al artículo 27 del Decreto 5477 y vamos a ver artículo 20 al 22 de la Ley de Parcelamientos Urbanos, pero esta es excepción al asunto de jurisdicción voluntaria, pero es importante que ustedes sepan esto también, ¿verdad? Eso lo vamos a ver de último. ¿Cómo finaliza el patrimonio familiar? El mismo Código Civil nos da cómo finaliza, son 5 causas. No existe regulado un trámite para finalizar o dar por terminado patrimonio familiar. Miren, es otro bonito tema de tesis, porque normalmente la ley no regula, no dejó regulado cómo se finalizaba el patrimonio familiar, pero normalmente en la práctica lo finalizamos como lo constituimos, a través de un asunto de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? O en la vía judicial o en la vía notarial, para dar por finalizado ese patrimonio familiar. Muchas veces también se puede dar por prescripción, pero eso no está regulado. Entonces, pues otro bonito punto de tesis. Vamos al artículo 363. ¿Cómo finalizamos el patrimonio familiar? Eso es solo para que recordemos. Cuando los beneficiarios, dice, el patrimonio familiar termina cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. Cuando un beneficiario cesa su derecho de recibir alimentos al cumplir los 18 años. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deja de habitar la casa que debe servir de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. Cuando se demuestre la utilidad y la necesidad, era lo que hablábamos hace rato, para la familia de que el patrimonio quede extinguido. Esto se hace a través de la vía judicial, demostrarle al juez la utilidad y necesidad. También, se recuerdan que vimos gravamen y disposición de bienes incapaces, aquí podría entrar también en este asunto de jurisdicción voluntaria judicial, podría ser aquí esa utilidad y necesidad que hay para dar por finalizado anticipadamente el patrimonio familiar. Cuando se expropien los bienes que lo forman, recordemos que solo expropian el Estado, no es el único que puede expropiar tierras y también lo tiene contemplado, y por vencerse el término para el cual fue constituida. Recordemos que tiene que tener un plazo que no puede ser
menor de 10 años. Hablemos un poquito del artículo 364. Ese nos da el plazo, también el patrimonio familiar a término fijo. Recordemos que puede también, que se puede constituir, si no hubieran hijos menores de edad, se puede constituir a término fijo y se debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Aquí lo establece en el 364, encontramos los 10 años, creo que ya lo habíamos hablado. Todavía nos quedan como 4 artículos. Vamos a ir al 368, solo para que lo recordemos dentro de nuestro diligenciamiento, nuestro trámite de jurisdicción voluntaria. El 368 regula el Ministerio Público, pero ya sabemos, Procuraduría General de la Nación intervendrá en la constitución, en la extinción y la redacción del patrimonio familiar. Entonces, el 368 da el fundamento legal a la Procuraduría General de la Nación para que estos emitan opinión favorable también. Bueno, 365, 66, 67, ese pues no es de relevancia por el momento, ustedes lo pueden leer en su casita más tranquilos cuando ustedes vayan a estudiar a profundidad lo que es la constitución del patrimonio familiar. Entonces, quedamos nuevamente que no existe un trámite para finalizarlo, pero normalmente se hace a través del asunto de jurisdicción voluntaria, también la finalización cuando ya se ha cumplido el plazo. Entonces también, miren, es un bonito punto de tesis de que pueda haber una reforma o que pueda haber una adición de artículos en las leyes que ya contamos con su vigencia. Bueno, vamos al trámite específico, que es lo que nosotros debemos de aprender. Sabemos, va a iniciar con un acta notarial de requerimiento. Quien va a ser el que requiere nuestros servicios tiene que ser el propietario del bien inmueble. Recordemos que aquí en asuntos de jurisdicción voluntaria no hay litis, no hay controversia, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ser voluntariamente el propietario quien sea el requirente de nuestros servicios. Vamos a ir ahora al artículo 300. Al decreto 5477. Vamos a ver primero jurisdicción voluntaria, la ley de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria y luego vamos a ir al procesal civil y mercantil. Vamos al artículo 24, porque aquí nos da un parámetro de más o menos de los títulos con que vamos a acreditar. Solicitud, patrimonio familiar, empezamos, ¿verdad? Salvo lo que permitan las leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar, la solicitud puede presentarse ante el notario, para cuyo efecto se llenarán los requisitos que establece el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil. Son aplicables las disposiciones del Código Civil, excepto lo que se refiere a la aprobación. Vamos a ir acá. Vamos ahora al Código Procesal Civil y Mercantil, que es el 444, que es aquí donde nos da lo que nosotros debemos de cumplir en nuestra acta notarial de requerimiento. Entonces, al artículo 24 solo le pueden subrayar la parte donde regula, que nos remite al artículo 444. Dice, el que desee constituir un patrimonio familiar pedirá por escrito, en este caso al notario, ¿verdad?, que le dé la autorización correspondiente. La solicitud, en este caso nuestra acta notarial, expresará el nombre y apellidos, los nombres, los apellidos, la edad, el estado civil, domicilio y nacionalidad, los 5 requisitos que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, de las personas a cuyo favor se desea constituir el patrimonio, no del requirente, sino a favor, en este caso serían de los beneficiarios. La situación, valor, dimensiones, linderos del o de los inmuebles, descripción del establecimiento industrial o comercial en su caso, y el de los otros bienes que deben constituir el patrimonio familiar, así como las demás circunstancias necesarias para su identificación. Entonces, recordemos que en el acta notarial de requerimiento debemos de especificar a través
de lo que vamos a nosotros a establecer con la certificación completa, porque hay certificaciones de muchos tipos en el registro de la propiedad. Ustedes deben de solicitar una certificación completa, la cual va a tener gravámenes, hipotecas, desmembraciones, inscripciones, anotaciones. Entonces, tiene que ser una certificación del registro de la propiedad completa, porque en ella nos va a dar la situación del bien, si tiene gravamen, si tiene anotación, si tiene limitación, nos va a dar el valor estimado, pero el valor lo vamos a obtener a través de un avalúo comercial. Las dimensiones, ¿verdad? Acuerden que la primera inscripción de dominio nos da las dimensiones, los linderos, los colindantes, ¿verdad? De los bienes inmuebles. La descripción, en el caso de ser una empresa mercantil, pues a través de la patente de comercio, ¿verdad? Ahí vamos a tener toda la descripción de lo que es o del bien que se vaya, o de la parcela, ¿verdad? En este caso también, si la parcela tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad a través de una certificación. El tiempo que dura el patrimonio familiar, recordemos, ¿verdad? Que deben de comprobarse la edad de los beneficiarios a través de certificaciones de partidas de nacimiento, ¿verdad? Para poder determinar quién es el menor de los beneficiarios, cuántos años tiene ese menor de los beneficiarios para poder constituir. Entonces, también otro de los requisitos que debemos de tener son esas certificaciones del Registro Nacional de las Personas de Nacimiento, ¿verdad? De los beneficiarios del patrimonio familiar. El valor de los bienes, el monto de las deudas del solicitante. Entonces recordemos que esa va a ser a través de el avalúo fiscal o una certificación de la matrícula fiscal que normalmente nos la extienden en la dirección de catastro y avalúo, ¿verdad? Acompañar, dice, a la solicitud. Aquí es donde vienen los requisitos también. Aquí vienen un poco más los requisitos. En este caso, el Código Procesal Civil y Mercantil sí fue un poco más específico, porque se recuerdan que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que hemos estudiado, ninguno nos dice qué debemos de tener o de acompañar a la solicitud. Patrimonio familiar sí lo establece, dice acompañar a su solicitud. Entonces, subrayen, por favor, o resalten. Título de propiedad, ya sabemos que con qué acredita una persona que es dueña, pues puede ser con el testimonio o primer testimonio, ¿verdad? De su escritura matriz del bien inmueble debidamente inscrito en el registro de la propiedad, pero ahí no nos va a dar ninguna especificación, sino que solamente nos van a acreditar la propiedad. Entonces, es a través de la certificación extendida por el registro de la propiedad donde conste la situación del bien inmueble. Certificación del registro de la propiedad, si es lo establece, de que los inmuebles no tienen gravamen de ninguna especie, excepto la servidumbre. ¿Se acuerdan que si el bien inmueble tiene ese gravamen de servidumbre o esa limitación de la servidumbre, entonces ahí sí se puede constituir patrimonio familiar. Declaración jurada de que los bienes no soportan gravámenes. Entonces, aparte de nuestra acta notarial de requerimiento, aquí nos habla de una declaración jurada. ¿Cómo vamos a hacer una declaración? O vamos a tomar una declaración jurada a través de una acta notarial de declaración jurada, donde comparece el propietario del bien, ¿verdad? En el cual va a asegurar a través de esa declaración que no soporta, que el bien no soporta gravámenes, ¿verdad? Para que puedan constituirse patrimonio familiar. Y certificación del valor declarado de los inmuebles que para los efectos del pago de las contribuciones fiscales. Entonces, ya sea que esa certificación del valor declarado es a través de la certificación de la matrícula fiscal que nos extiende la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles. Y esa certificación de la matrícula fiscal únicamente se actualiza a través del avalúo fiscal comercial que realice un valador autorizado en el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces aquí este es un poco más completa el artículo 444, qué es lo que debemos acompañar a nuestra solicitud. Aquí no establece las certificaciones de nacimiento de los beneficiarios, pero sí lo debemos de acompañar para acreditar la edad de los beneficiarios y así no tener ningún inconveniente al momento de que haya alguna oposición dentro de nuestro asunto de jurisdicción voluntaria. Bueno, entonces, sabemos
nuestra acta notarial de requerimiento, debe comparecer el propio propietario, debe de adjuntar los requisitos, el título con que acredita el derecho de propiedad, que es el testimonio, primer testimonio, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, certificación del historial completo, normalmente así se llaman, certificaciones del historial completo del bien inmueble, porque ahí va a constar desde la primera inscripción de dominio todas las hipotecas, todas las anotaciones, todas las limitaciones, todas las desmembraciones que puede sufrir el bien inmueble. Entonces, ahí acreditamos con esa certificación del historial completo emitida por el registro de la propiedad con un plazo no más de 6 meses, de preferencia que sea más reciente, ¿verdad? Porque en 6 meses se pueden dar muchas cosas. Certificación de la matrícula fiscal o avalúo, ¿verdad? O avalúo autorizado por evaluadora autorizada, Ministerio de Finanzas Públicas, también también, y la declaración jurada tomada ante notario, en acta notarial, ¿verdad? Donde conste que el bien no soporta gravámenes, certificaciones de las partidas de nacimiento de los beneficiarios. Eso es nuestros medios de prueba que se van a acompañar a nuestra acta notarial. Bueno, ¿qué más vamos a expresar o vamos a indicar en nuestra acta notarial? Bueno, ya la ley nos estableció nombres, apellidos, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad de las personas a cuyo favor se va a constituir el patrimonio familiar. Vamos a describir el bien inmueble sobre el cual se va a constituir el patrimonio familiar. Vamos a colocar el tiempo durante el cual va a estar constituido ese patrimonio familiar, que ya sabemos que debe durar el tiempo que el menor de los beneficiarios tenga hasta cumplir los 18 años, no puede ser un plazo menor de 10 años, ¿verdad? Debemos también de expresar el valor del bien inmueble, en cuánto está valorado y si las solicitantes tienen deudas, pues establecer el monto de esa deuda para efecto de proteger a los acreedores de esta constitución de patrimonio familiar. Primera resolución, ya sabemos que en nuestra primera resolución vamos a describir todo el proceso que se va a llevar a cabo dentro del diligenciamiento del asunto de jurisdicción voluntaria. La publicación de un edicto, recordemos que el mismo Código Civil nos dio esa obligación de poder hacer pública esa constitución, ¿verdad? Y lo vamos a leer primero en el artículo 25 del decreto 5477, dice publicación y oposición. Si la solicitud se encontrare bien documentada, con todos los documentos que acabamos de hablar, el notario dispondrá la publicación de un edicto. Nuevamente recordemos que nosotros como notarios es un edicto lo que vamos a redactar nada más. Lo vamos a publicar en el diario oficial, en otro de mayor circulación por 3 veces. 3 veces en el diario oficial, 3 veces en otro de mayor circulación por el término de 30 días, ¿verdad? Por el término de 30 días va a circular ese edicto en el diario oficial y en otro de mayor circulación para proteger ese derecho de los acreedores que establece el Código Civil. Vamos a terminar ahorita el proceso como que no hubiera habido oposición. Después vamos a regresar a la opción de la oposición, ¿verdad? O la vía de la oposición para que lo tengamos más claro. Ahora nos vamos a llevar la lectura conjunto con el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos al 445 del Procesal Civil y Mercantil. Dice, si el juez encontrare bien documentada la solicitud, ordenará que se publique en el diario oficial, en otro de mayor circulación, por 3 veces en el término de 30 días. Pueden ver, la redacción es similar, ¿verdad? Solo que en el decreto 5477 establece notario y en el Código Procesal Civil y Mercantil a través que es la vía judicial, ¿verdad? Vamos a continuar. Audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Ya vimos que el último artículo, el 368 del Código Civil, establecía que debía de comparecer o debía de estar presente la Procuraduría General de la Nación, tanto en la Constitución como en el término del patrimonio familiar o en la modificación del patrimonio familiar. El Código Civil daba el primer fundamento a la Procuraduría para que puedan comparecer. Vamos al artículo 26, primera parte. Pasado el término de las publicaciones, que son los 30 días, ¿verdad? Sin que hubiere presentado oposición, el notario oirá a la Procuraduría General de la Nación. Me causa gracia la redacción, el oirá.
pues nosotros pues nunca lo oímos, leemos lo que la Procuraduría General de la Nación tiene que decirnos, pero bueno, aquí mire otro punto de tesis, poder reformar estas palabritas, porque oirá, se me hace a mí como que la opinión me la dan de viva voz, y no nos la dan de viva voz, nos la dan de manera escrita. Entonces, la redacción podría como modificarse el artículo 26 del decreto 5477 en cuanto a la redacción por el oirá. Bueno, pero ahorita por lo menos la ley es que hoy nos regula que debemos de oír. Oigamos a la Procuraduría General de la Nación, en la cual estaba a emitir su opinión, ¿verdad? Su opinión y debe de ser favorable, ¿verdad? Para que nosotros podamos continuar con nuestro proceso. Entonces, sí lleva la intervención del Estado. ¿Por qué lleva la intervención del Estado? Si es voluntariamente que la persona está constituyendo sobre su propio bien, ¿verdad? Sobre su propio bien inmueble, sobre su propiedad. ¿Por qué tiene que ver el Estado? Recordemos que el Estado es el abogado de los menores, ¿verdad? Y también la Procuraduría General de la Nación, porque el Estado en la Constitución da esa garantía a la familia, es por la cual la Procuraduría General de la Nación tiene que tener intervención en lo que tenga que ver con la familia y en lo que se vaya a decidir tanto para menores como para la familia en común. Por eso es que tiene intervención la Procuraduría General de la Nación. Entonces, después de que oigamos la opinión de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? En la cual esta opinión haya sido favorable, porque no hubo ninguna oposición, ¿verdad? Vamos a saltarnos un poquito. Ya estamos autorizados para poder dictar nuestra resolución final o auto final, ¿verdad? Porque recordemos que esa opinión de la Procuraduría General de la Nación es vinculante para el notario. Sin esa opinión favorable, no podemos emitir nuestra resolución final o nuestro auto final, ¿verdad? ¿Y qué vamos a dictar en ese auto final? Vamos al artículo 26 del decreto 5477 y luego vamos a llevar la lectura al Código Procesal Civil y Mercantil. Al segundo párrafo del artículo 26, llenado los requisitos anteriores, o sea, edictos, opinión de la Procuraduría General de la Nación, el notario autorizará la escritura, pero primero, antes de autorizarla, vamos a emitir nuestro auto final. En ese auto final, entonces, vamos a ordenar a dictar que ha lugar a la constitución del patrimonio familiar, porque no hubo oposición, porque se cumplieron con todos los requisitos que establece la ley, porque se pudo determinar que el bien inmueble no tiene gravámenes, ¿verdad? No tiene limitaciones, no tiene anotaciones, ¿verdad? No hubo oposición. Se va a determinar quién es el fundador del patrimonio familiar, en este caso el dueño del bien inmueble o los dueños del bien inmueble. Vamos a dictar también quiénes son los beneficiarios, los que se van a servir de esa constitución de patrimonio familiar. En este caso son los hijos, ¿verdad? Que tienen que ser, el menor debe tener, ser menor de edad. Detallar qué bien es el que se constituyó como patrimonio familiar nuevamente, su valor, el tiempo que va a durar el patrimonio, ¿verdad? Se va a ordenar que se otorgue la escritura pública que corresponde, ¿verdad?, a la constitución de patrimonio familiar, en la cual se debe de transcribir la resolución. Recordemos que aquí, vamos a leer y ahí yo les voy a hablar algo que tampoco es notariado 4, pero es referencia con notariado 3. Pero es importante que ustedes, miren, vayan haciendo, en este caso de mi curso, tiene mucha relación notariado 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos que tener fresco lo que aprendimos en notariado 1, 2, 3 y 4 para poder en conjunto ejercer, pues, el notariado. Dice, llenado los requisitos anteriores, el notario autorizará la escritura. O sea que aquí, usted como notario que tramitó y resolvió el asunto de jurisdicción voluntaria, usted mismo puede faccionar esa escritura pública y usted lo puede autorizar. La ley no, 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 no le prohíbe, ¿verdad?
Llenados los requisitos anteriores, el notario autorizará la escritura, la cual será firmada por la persona que constituye el patrimonio familiar en su carácter de fundador. Entonces, recordemos que aquí los elementos personales de la escritura de constitución de patrimonio familiar, el fundador es el dueño de la propiedad y pues los hijos en este caso van a ser los beneficiarios. Entonces, nos vamos a referir a ellos como fundador y como beneficiarios. La escritura expresará los nombres de los beneficiarios, nos da qué debe de contener nuestra escritura pública cuando ya estemos redactando o autorizando la escritura pública. Bienes que comprenden valor, tiempo y duración. Entonces, también debemos de transcribir, ¿verdad? Parte de, de nuestra resolución o nuestro auto final. Y es donde recordemos o regresemos a nuestro artículo 29 de nuestro código de notariado, donde dice en el numeral 9, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley. Esa transcripción que se debe de hacer en la escritura de patrimonio familiar de ese auto final entra en lo que se cumple, lo que regula el artículo 29, numeral 9, que son actuaciones ordenadas por la ley, ¿verdad? O que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial, pues el acto o contrato fue precedido de una autorización judicial, o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Entonces, ahí es donde vamos a cumplir con lo que regula el artículo 29, numeral 9 del Código de Notariado, donde se va a transcribir porque así lo establece la ley y porque el negocio jurídico que se va a celebrar en esa escritura de constitución de patrimonio familiar fue precedida de una autorización. ¿Cómo vamos a nosotros a transcribir esa resolución autofinal? Aquí habla que el juez va a compulsar certificación. Nosotros vamos a emitir también una certificación de nuestro auto final. Hemos repasado en todos estos domingos cómo hacemos las certificaciones. Entonces, usted como notario certifica su auto final o resolución final y ya puede transcribirla en la escritura pública de constitución de patrimonio familiar. Si en esa escritura pública de constitución de patrimonio familiar no va la transcripción de la resolución final o del auto final, no se la van a operar en el registro de la propiedad. Entonces debemos de cumplir con estos requisitos porque lo establece tanto al momento de ver en la denominación del negocio jurídico constitución de patrimonio familiar,
lo debemos de cumplir porque lo regula la ley, porque nos lo ordena la ley. Entonces, es una de las cosas que debemos eh, de realizar. Bueno, eh, continuemos con el artículo 446. El patrimonio familiar surtirá todos sus efectos legales desde el momento en que se otorgue la escritura constitutiva y desde su inscripción en el registro de la propiedad, en la que concierne a los bienes inmuebles. Constituido el patrimonio familiar, no podrá entablarse acción de nulidad del mismo. No se puede llevar a cabo un juicio de nulidad en contra de la constitución del patrimonio familiar, sino que es por otra vía que se debe de hacer esa oposición. Vamos a terminar de ver lo de la inscripción y luego regresamos a la oposición, porque miren que los minutos aquí van voladitos. Ese es un tema un poquito más amplio y espero poder terminar. Si no logro terminar el día de hoy, porque ya me quedan 10, 11 minutos, entonces el próximo domingo, así rapidito, voy a terminar de ver la última parte y ya iniciamos con el último tema que nos toca. Entonces, vamos al artículo 27, que es algo importante, me necesito que ustedes eh, lo tengamos claro. Entonces, otorgamiento de la escritura pública, bueno, ya lo vimos, que es a través de, qué es lo que debemos de cumplir en esa escritura matriz. Para llevar a inscribir esta escritura pública de constitución de patrimonio familiar al registro de la propiedad, nosotros recordemos que lo que nosotros lo que expedimos a nuestros clientes de un instrumento público, en este caso un instrumento protocolar, una escritura matriz, es un testimonio, primer testimonio, copia simple legalizada, ¿verdad? Pero normalmente el registro de la propiedad opera eh, los diferentes movimientos en una propiedad a través del testimonio o primer testimonio, que nosotros extendemos como notarios de los bienes de las escrituras matrices. Aquí hay una excepción, y yo creo que es la única excepción en lo cual el registro opera sin que sea un testimonio o primer testimonio. Es en el caso de la constitución del patrimonio familiar, pero por la vía notarial, ¿verdad? O sea, por la vía notarial o judicial, porque recuerdan que esta va a terminar siempre en escritura pública. Aquí, el registro de la propiedad, lo que usted como notario debe de expedirle a su cliente al momento de ya haber autorizado la escritura de constitución de patrimonio familiar, no, usted no va a extender un testimonio o un primer testimonio, va a extender una copia simple legalizada de esa escritura matriz. Y a esa copia simple legalizada, usted le va a agregar el duplicado, que ya lo hemos visto. Es el único caso en el cual el registro de la propiedad utiliza una copia simple legalizada y no un testimonio para operar una anotación dentro de sus oficinas. Es la única excepción. Vamos a fundamentar el artículo 27. Es lo único. De ahí, toda anotación que usted quiera realizar sobre un instrumento, sobre un bien inmueble, en el cual tenga que ver un instrumento público, todo es con testimonio o primer testimonio. Este es el único caso donde el registro de la propiedad opera una anotación presentando una copia simple legalizada de la escritura. Ya la copia simple legalizada de la escritura ya no la vamos a ver porque solo aprendieron en notariado 3. Registro. Vamos a ir al artículo 27 del decreto 5477. Para la inscripción en los registros respectivos, sabemos, ¿verdad? Registro General de la Propiedad, segundo registro de la propiedad. Según la clase de bienes que formen el patrimonio familiar, bastará, por favor, mucho ojo con esto, y bien subrayadito ahorita, la copia simple legalizada de la escritura con el respectivo duplicado. Entonces, en base al fundamento del artículo 27 del decreto 5477, bien
bien subrayadito, que se nos quede bien, miren, porque esto sí es objeto de examen, tanto en examen final como en, como en privado. Es el único caso. Y de ahí yo, en mi tiempo que yo llevo de ejercer la profesión, no, el registro no opera con otra cosa que no sea un testimonio, un primer testimonio. Es el único, es la única excepción a la regla, por decirlo así, que el registro es el único caso donde opera con una copia simple legalizada de una escritura matriz. Bueno, ahora vamos a ver, y posterior a la inscripción en el registro de la propiedad, pues ya sabemos que debemos de cumplir con remitir nuestro expediente original, foliado, ¿verdad? Al Archivo General de Protocolos para su conservación, guarda, custodia y posible revisión, porque vuelvo otra vez, asuntos de jurisdicción voluntaria no adquieren la calidad de cosa juzgada, ¿verdad? Para que una posterior revisión en la vía judicial, algún acreedor, ¿verdad? Pueda oponerse o quiera dar movimiento a esta constitución de patrimonio familiar. Y pues, puede hacer. Entonces, ese es el último de los pasos. Vamos a regresar a la oposición. ¿Qué pasa si al momento de publicarse el edicto, ¿verdad? O apareciera un acreedor y dijera, bueno, fíjese que el señor me debe, pues aquí está, ¿verdad? Y presenta un mutuo con garantía hipotecaria debidamente inscrito, que tal vez por algún error involuntario no apareció en la certificación, porque puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros ya sabemos que ahí hay una litis o una controversia. Dejamos de conocer porque debemos de cumplir con el principio del consentimiento unánime. Y aquí al momento de haber una oposición, pues ya no hay consentimiento. Entonces remitimos nuestro expediente al juez competente. En este caso, el juez competente va a ser juez de primera instancia civil y quien a través de un juicio ordinario va a resolver lo que proceda, ¿verdad? Si se puede constituir o no se puede constituir ese patrimonio familiar. Vamos al artículo 445, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, si antes de la declaratoria judicial, en este caso notarial, lo vamos a ver más adelante, hubiera oposición, entonces, donde dice oposición, el juez la resolverá por los trámites del juicio ordinario, que nosotros ya conocemos. Siempre que con la demanda se acompañe, aquí sí ponen una excepción para poder irse a la vía ordinaria. La persona que va a ser el demandante en esa vía ordinaria debe de acompañar prueba documental que acredite el derecho a oponerse. Y recordemos que el Código Civil habla o regula, no habla, el Código no habla, regula quiénes son, que los acreedores, ¿verdad? Ese derecho de los acreedores, que no se puede constituir un patrimonio familiar en perjuicio de los acreedores. Entonces, la prueba documental de un acreedor va a ser un mutuo, ¿verdad? Un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿verdad? Suspendiéndose mientras tanto estas diligencias. Entonces, ya sabemos que si hay oposición, se va a tramitar a través del juicio ordinario para que proceda al juicio ordinario o empiece o inicie las diligencias del juicio ordinario. El que se opone a esa constitución debe de presentar prueba documental de su oposición. Pero normalmente siempre son los acreedores con un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿verdad? O una hipoteca nada más, o un crédito hipotecario. Vamos al artículo 25, segundo párrafo, y dice, si se hubiera presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente. Tribunal competente, juez de primera instancia civil, ¿verdad? Porque no nos dicen ni el procesal civil ni el civil quién es el competente. Pero pues aquí se los vamos a decir. Para eso están ustedes, para que aprendan a dónde ustedes se deben abocar. Juez de primera instancia civil, para lo que haya lugar. ¿Y qué es lo que haya lugar? El Código Procesal Civil y Mercantil 445, segundo párrafo, establece que es a través del juicio ordinario. Entonces, si usted quiere hacer la anotación en su artículo 25, en la parte de la oposición, y colocarle 445 o colocarle juicio ordinario, pues excelente, porque así cuando usted vaya a estudiar para su examen final,
no le va a costar, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Entonces ya sabemos cuando hay oposición, qué es lo que nosotros como notarios debemos hacer. Nos oponemos, remitimos el expediente al juzgado de primera instancia al ramo civil y a la oposición se va a tramitar en juicio ordinario. Quien presenta la oposición debe presentar prueba documental de su oposición y el juez va a resolver si procede o no procede la oposición. Vamos aquí. Vamos a ver aquí rapidito, yo les traje un edicto, más o menos para que tengamos la idea, porque aquí es totalmente diferente a los edictos que hemos conocido. Edicto de Constitución de Patrimonio Familiar, ¿verdad? Carlos Armando Vélez Juárez es el que está constituyendo, es el fundador del patrimonio familiar. Promovió ante mis oficios notariales diligencias voluntarias de constitución de patrimonio familiar sobre la finca. Aquí debemos de describir la finca. Finca urbana de su propiedad, inscrita en el Registro General de la Propiedad, y la identificamos, ¿verdad? Al número 512, folio 12 del libro 582E de Guatemala, ubicada en 15 Avenida 9-96 de la zona 6 de esta ciudad, sobre la cual no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones. ¿A favor de quién? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? A favor de su cónyuge, Mirta Odilia Rodríguez Herrarte, y sus hijos, María Laura, Emanuel, Carlos Armando, apellidos Vélez Rodríguez. Cito a quienes se consideren con derecho a oponerse a mi oficina profesional, la dirección de la notaria que está tramitando este asunto de jurisdicción voluntaria. Entonces, más o menos así es como deben o van a encontrar ustedes los edictos de constitución de patrimonio familiar. Establecer quién es el fundador, identificar el bien inmueble que se va a constituir como patrimonio familiar, la ubicación, se debe de establecer que no pesan gravamen, anotación ni limitación, quiénes van a ser los beneficiarios y la citación a los que se consideren con derecho a oponerse a esa constitución de patrimonio familiar. Miren, fíjense que ya ahorita cabal terminamos y nos vamos a quedar pendientes con la ley de parcelamientos urbanos. Es un tema que me va a llevar unos 10 minutos el próximo domingo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí porque no quiero robarles el tiempo ni de su almuerzo ni de la otra clase si la tienen. Entonces, el próximo domingo iniciamos con esto de la ley de parcelamientos urbanos. Y a ver, el próximo domingo le respondo a su pregunta, por favor, porque hasta ahorita la vi. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Próximo domingo empezamos con ley de, pues, siempre la hoja de Word, ley de parcelamientos urbanos. Resuelvo las dudas que tengan. Iniciamos con el último tema. Por favor, ley de rectificación de área para el próximo domingo, que es nuestro último domingo que nos vemos. Y pues entonces que tengan una muy bonita tarde, un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo domingo.